bienvenidos a un video más de Hablemos de. Y hoy nos toca hablar realmente de lo que ha pasado este fin de semana y que se han ido actualizando pequeñas cositas graves, cositas no tan graves y cositas que nos confunden acerca de la invasión de Ecuador a la embajada mexicana, de la situación del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel y qué es lo que al país le espera con todo este relajo. Así que empecemos. En primera instancia, creo que es de conocimiento general que el viernes 5 de abril, en horas de la noche, fuerzas policiales y militares ecuatorianas irrumpieron en los predios de la embajada mexicana en la capital, aquí en Quito, Ecuador. Para efectos de que supuestamente no se fugue el ex vicepresidente Jorge Glass Espinel, quien era un huésped aparentemente de honor dentro de la embajada, con la gente diplomática mexicana, la gente azteca. Aparentemente también se da todo este allanamiento, este asalto, porque fue realmente un equipo de asalto que irrumpió en la embajada azteca, porque supuestamente el presidente Daniel Noboa tenía información privilegiada, posiblemente, de que iba a darse un intento de fuga del ex vicepresidente. Ahora, ¿por qué todo este problema de que no había que o no tenía que fugarse el vicepresidente? Es porque Jorge Glass tiene una sentencia ejecutoriada de alrededor de más de 13 años con relación a los diferentes casos de corrupción que se le han imputado desde años anteriores. El más famoso, el caso Odebrecht, y ahora se le sumó a este caso Odebrecht el caso del dinero y la malversación de fondos de la reconstrucción de Manabí luego del terremoto de 2016, del famosísimo IVA que se elevó y que ese dinero nunca apareció, porque evidentemente nunca se realizaron obras, no se realizaron contratos, no se hizo infraestructura. Por ahí se le dio una manita de gato a ciertos edificios, ciertos bienes públicos. La cifra real de lo recaudado entre donaciones y la recepción del IVA fue de cerca de 3.500 millones para reconstruir dos provincias, la de Manabí y la de Esmeraldas, que fueron las más golpeadas en ese momento. Bueno, se hizo construcción de hospitales, de casas de salud, que fueron alrededor de 125 millones, más o menos. Realmente más, porque fueron 124.3 millones. Pero no llega ni siquiera al 10% de lo que aparentemente se tenía o se recaudó para la reconstrucción de Manabí. Bueno, tampoco se supo reconstruir todo lo que era el sistema sanitario de tuberías, tanto de Esmeraldas como de Manabí, así también como el sistema eléctrico y algunos servicios básicos realmente que se perdieron durante el sismo que azotó la costa ecuatoriana en el año 2016. Pero bueno, en fin, dejando de eso a un lado. Esos son los dos grandes casos por los que Jorge Glass tenía que cumplir más de 13 años de cárcel. No ha cumplido ni siquiera el 40% de la primera pena y ni siquiera el 50% o el 60% de la siguiente, para que él tome o esté en libertad, no voy a decir condicional, pero este beneficio de prelibertad, en la que una persona que ha cumplido un cierto porcentaje de penas, más ciertos atenuantes, buena conducta, puede ser también colaboración eficaz con la justicia, etcétera, etcétera, para que él sea válido, ¿no? Pero como ya supimos o ya sabemos que destapó tanto el caso Metástasis como el caso Purga y ahora La Plaga, que bravo, un aplauso a la persona en fiscalía que nombra a los casos de corrupción o a los casos que se investigan.
Ecuador un nido de enfermedades, de plagas, de purgas, de metástasis y qué otras enfermedades más que la corrupción nos haya dejado o nos va a estar dejando o nos va a desvelar durante el tiempo que se viene. En fin. Bueno. Entonces Jorge Glass Espinel nuevamente es requerido por la justicia en el año pasado y no se le ocurre mejor cosa que ir a una embajada. Asumo yo que él preguntó en las diferentes embajadas que existen en el país. Puede ser Quito, puede ser Estados Unidos, puede ser Argentina, bla, 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 bla. Pero la que le pareció la ideal fue la mexicana. Y para todo esto, ya hay varios amigos de Jorge Glass viviendo en México. Y es que no es secreto que la Tierra Azteca ha recibido a personajes ligados al correísmo, ligados al socialismo del siglo XXI, como Gabriela Rivadeneira, también tenemos a Osvaldo Jarrín, también tenemos al exasambleísta Viteri y algunos otros personajes. Sin embargo, también hay, en fin, por ahí hay algunos otros personajes, otros coidearios socialistas que sí son perseguidos por la justicia, son requeridos por la justicia, en este caso como Patiño, ¿no? Ricardo Patiño, el recordado señor que llevaba una valija diplomática con cositas prohibidas, ¿no? Sustancias prohibidas. Y así mismo también con Viviana Bonilla, bueno, y algunos otros personajes. Y asimismo Jorge Glass quería que los amigos mexicanos le digan, bueno, aquí esta es tu casa, ven, refúgiate con nosotros, huyendo de la justicia ecuatoriana porque se lo requería para que cumpla la pena. También, vuelvo y repito, Metástasis Purga, dio o sacó a la luz que los jueces que habían otorgado ciertos habeas corpus para que Glass pueda ser liberado o pueda salir de la cárcel eran jueces comprados por el narcoterrorismo o narcotraficantes, específicamente por Leandro Norero, quien aparentemente, según versiones de fiscalía, habría conocido a Glass cuando estuvo en la cárcel 4, obviamente antes de que Norero también le den por ahí le quiten su existencia, y habían pactado para que Norero, a través de dar pagos de $200,000, $250,000, le tramiten el habeas corpus. Ya saben, con todos estos funcionarios judiciales que han detenido tanto en Metástasis como en Purga, y seguimos con la plaga, ¿no? Bueno, y así, entonces como ya se tuvo que haber revisado el caso de Glass, pues se encontró que esos habeas corpus básicamente eran inválidos, ¿no? Que las apelaciones, los recursos de casación y todo lo que ellos habían tratado de llevar a cabo, pues eran truchos. En fin, eso como que en resumen para saber por qué Glass estaba en la embajada. Ahora bien, ¿por qué se vuelve todo esto tan mediático, tan una bomba de tiempo quizás para el país, en el sentido de que van a ocurrir cosas? Bueno, aparentemente, según Noboa, la Cancillería, la canciller Summerfield, dicen que México en primera instancia no tenía que haber recibido a Jorge Glass porque era un perseguido por la justicia, y segundo también que no le tenían que haber dado la calidad o el título o la condición de asilado político, porque Jorge Glass no estaba siendo, en este caso, un perseguido político, él estaba siendo un perseguido por la justicia, era un delincuente común. No tan común, fue un servidor público, pero fue un delincuente común. Y debido a sus actos de delincuencia organizada, recordemos también que Roberto Concenciao dos Santos, que era el representante de Odebrecht aquí en el país, en sus confesiones dijo directamente que él había pactado algunos sobornos con Glass a través de su tío Ricardo Rivera, que falleció en 2022 por COVID, me parece más o menos enero, por ahí, si no estoy mal. Que había utilizado algún tipo de pagos a terceros para hacer la captación de sobornos, en ese caso 13 millones, bueno, en fin, montos que no eran pequeños, y que por eso también, pues, en primera instancia Jorge Glass estaba bajo la lupa de la justicia. En fin, Noboa dice que, o la Cancillería, o el Ecuador, el gobierno ecuatoriano dice que México viola la democracia ecuatoriana al interferir
con asuntos internos del país. Primero, asilar o tratar de dar asilo a una persona que no era apta para recibirlo según las convenciones de Puerto Rico, Costa Rica de los años 30, en donde se fija que una persona que pida asilo político debe ser un perseguido político y no una persona que sea requerida por la justicia y o con sentencias ejecutoriadas, que era lo que Glass tiene hasta el momento. En fin, bajo esta premisa, Noboa dice, no, ya escuché que se me va a fugar Glass, hay que entrar a la embajada, hay que sacarlo. El momento en que este equipo de asalto policial pisa el suelo, el predio de la embajada, es una invasión a tierra azteca. La embajada mexicana aquí en el país es básicamente un México chiquito aquí en el Ecuador. Es un territorio internacional. No podemos decir, tampoco vamos a ser tan alarmistas, porque hay mucha gente en Twitter, ya se cansaron hace una semana de ser jueces o abogados en los casos de plaga, de purga, ahora son diplomáticos, ahora son expertos en diplomacia y política. Los amigos de Twitter dijeron, esto es un acto de guerra y México puede venir incluso hasta lanzar bombas en Carondelet y está en todo su derecho. No. Y aquí también vamos a hablar de ciertos actores políticos que estuvieron a favor, otros en contra, y muchos otros no a favor de Ecuador, sino a favor de México. Pero bueno, cada loco con su tema. En fin, sacan a Jorge Glass, se hace un escándalo porque me parece que de apellido Canseco era el canciller encargado o el embajador encargado que había estado dentro de la embajada mexicana, ya que la Raquel Cerur, sí, quien era la embajadora titular o la representante de este cuerpo diplomático, fue declarado como persona no grata por el gobierno ecuatoriano, ya que a través de las declaraciones de Manuel López Obrador, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, en México, sobre las elecciones pasadas, habló acerca del asesinato de Fernando Villavicencio, de aparentes o supuestos intereses políticos que llevaron al asesinato del ex candidato presidencial ecuatoriano. Bueno, todo este barullo hizo que se enoje el gobierno ecuatoriano, la declaren a la embajadora Cerur como no grata, y pues al día siguiente México dijo, véngase nuevamente a la casa porque ya no la quieren allá en Ecuador. Se queda el señor Canseco como encargado. El momento en que este equipo de asalto saca a Glass, este señor Canseco, dentro de su humana euforia, dentro de uno de sus instintos de supervivencia, asumo yo, y también de protección a lo que se considera que es propiedad mexicana, él sale detrás de los carros policiales, él se enfrenta a la policía, es tacleado por los policías ecuatorianos, es sometido entre medios de comunicación, personas que estaban viendo, carros policiales, sirenas, todo esto. Él declara de que esto es algo increíble, inconcebible, que él no puede creer qué es lo que está pasando con las autoridades ecuatorianas invadiendo el territorio mexicano en la embajada mexicana. Para todo esto se llevan a Jorge Glass a la unidad de flagrancia en Quito. Muchos conocidos, amigos, coidearios ideológicos llegan a la unidad de flagrancia, se pasan casi que 18, 24 horas a la espera de novedades del ex vicepresidente, y pues al día siguiente la policía de manera breve lo lleva y lo traslada a La Roca. Acá en La Roca, en Guayaquil, se hace el ingreso, han pasado un par de días y hoy, lunes 8 de abril, en pleno eclipse solar que se estuvo viendo en México y en Estados Unidos y en algunas partes de Europa, también llega la novedad, o ya se conoce la novedad, de que Glass sufre una sobredosis de medicamentos que aparentemente lo lleva a un coma. No responde a la reanimación que se le hizo en una casa de salud cerca a Pascuales. Sí, cerca a Pascuales. Y es trasladado entonces al hospital militar de aquí de la ciudad de Guayaquil. Lo reaniman, no lo reaniman, sino hacen que vuelva en sí.
ya lo estabilizan, esa es la palabra real o ideal, lo estabilizan y nuevamente lo trasladan a La Roca. Para todo esto, los actores políticos que estaban a favor de Glass, en contra del gobierno de Noboa, ya saltaron por ahí. Uno de esos es el expresidente Rafael Correa. ¿Y por qué dije que habían algunos personajes políticos que estaban en contra del Ecuador? Considero yo, como ciudadano ecuatoriano, no sé para otras personas, es una opinión meramente personal. Ya vi que en algunos otros comentarios de otros programas decían que daba mi opinión. Sí, este es un espacio de opinión personal, un espacio semi-informativo o para dar resúmenes de lo que está pasando. Por más grave que haya sido la incursión ecuatoriana dentro de la embajada mexicana, ¿se condena el hecho? Claro que sí. ¿Se repudia el hecho? Efectivamente. Pero que se pida que el otro país, un país, indistintamente el que sea, en este caso el mexicano, un expresidente ecuatoriano, pida que otro país tome medidas ante cortes internacionales, que tenga toda la libertad de ponernos sanciones, de que pida sanciones, de que esto no se puede quedar así, pues yo creo que ese expresidente ecuatoriano pues no tiene nada de ecuatoriano. La sangre ecuatoriana que pueda tener, pues se les fumó. ¿Qué intereses habrá? ¿Qué intereses habrá que por eso ahora pide tan vehemente a través de redes sociales de que sí, el Ecuador tiene que pagar? Tiene que pagar. Tanta hambre tienen de nuevamente hacerse del poder que se van incluso en contra de las necesidades del ciudadano ecuatoriano. Porque que rompamos relaciones diplomáticas con México realmente no nos va ni nos viene. Son muy pocas las que tenemos con México. Podrán haber tratados de libre comercio, pero son 5 o 6 sectores que tampoco son sectores estratégicos con los que tenemos relaciones comerciales con México. Podrán hacer exportación de baterías, exportación de algunos medicamentos, algún tipo de plástico, algún tipo de alimento, pero nada más. Y que tampoco suman anualmente tantos miles de millones de dólares como para decir dependemos de las relaciones comerciales con México. Pero en donde sí va a venir repercusiones son con los aliados de México. Si los aliados de México, en este caso Estados Unidos, algún país europeo o euroasiático como Rusia, algunos otros países de la Unión Europea que tengan vínculos fuertes con el gobierno mexicano, quieran salir a favor o sacar la cara por México, van a decir no, con Ecuador ya no hacemos más tratados comerciales. Y ahí el golpe duro va a ser para la economía ecuatoriana, para las importaciones, para las exportaciones, para todos estos espacios quizás libres de impuestos que a veces nos hemos ganado con tantas negociaciones a nivel internacional, pueden desaparecer. Y ahí es donde Ecuador realmente va a sufrir por esta incursión, por este asalto a la embajada mexicana. No es que México va a venir con sus aviones acá a hacer un desastre y como tipo más o menos entre Rusia y Ucrania. Eso no va a suceder. De hecho, creería que no, esperaría que jamás suceda. Pero para todo esto, el día de mañana, martes 9 de abril, se va a reunir la ONU y la OEA, o hicieron una convocatoria para que los países afectados se reúnan para hacer las paces. Estos organismos que francamente no sirven para nada. ¿A qué me voy? La Corte van a llevar este caso entre la Corte Interamericana de Justicia, o Internacional de Justicia, perdón. Van a haber fallos. Esto puede tomar entre 3 y 6 meses. Los fallos son leídos a las partes afectadas, tanto a México como a Ecuador, a la espera de que se acaten. Y si no se acatan, pues el Consejo de Seguridad Permanente sesionará para que nuevamente da la recomendación de que se acaten. Para esto, varios países han salido a favor de México. En las primeras horas, Bolivia, Chile, Colombia, Nicaragua, Honduras, Venezuela, Cuba. Los amigos socialistas, ahí, de cajón. Sorpresivamente, Milei dijo que también rechazaba, pero está bien, porque de hecho este es el protocolo diplomático, rechazar una invasión.
Se suma a todo esto, se sumó el día de ayer Estados Unidos, quien rechazó y condenó la incursión ecuatoriana. Noboa, por su parte, en algunas declaraciones, y también la canciller Sommerfeld, había dicho que estaban conscientes de lo que estaban violando, del artículo 3 de la Convención de Viena acerca de la inviolabilidad de los espacios diplomáticos, que en este caso primaron más la necesidad de la justicia ecuatoriana para capturar a una persona que estaba que tenía que ser aprehendida antes que un tratado internacional. Es muy grave. Esto es como el típico sí pero no. Hizo mal México por tratar de dar asilo a una persona que tenía sentencia ejecutoria, sí. Hizo mal Ecuador por meterse a la embajada mexicana, eso fue peor. Pero ahora lo que no nos han leído, lo que no nos han dicho, lo que no hemos dimensionado es que nosotros como ecuatorianos o el gobierno ecuatoriano no puede decir usted México no le puede dar asilo político a Glass porque él es un delincuente. Aparentemente. Es el país asilante, el que da el asilo, es quien decide si la persona que solicita el asilo es o no apta para requerirlo. México no es juez. México no es una fiscal. Él no puede decir, a ver, yo voy a darle a Glass sí o a Glass no por su pasado judicial. De hecho, eso van a llevar también a la Corte Internacional de Justicia para que ellos determinen, según las palabras del López Obrador, para que ellos determinen si Glass podía haber sido o puede ser un sujeto apto para el asilo político, no el Ecuador. Y aquí es donde Noboa se jala las decisiones que hizo, las decisiones que tomó, y por eso todo este relajo. Para todo esto también algunos asambleístas de la bancada de RC5 o de la Revolución Ciudadana ya mandaron los documentos necesarios para iniciar juicios políticos contra la canciller Sommerfeld, contra la ministra Palencia, la ministra del Interior de Justicia, Palencia, y el secretario de Comunicación y algunos otros personajes del gabinete principal de Daniel Noboa. Y así está la cosa. No solamente se rompieron relaciones diplomáticas con México, van a haber consecuencias de los aliados mexicanos, van a venir consecuencias comerciales, van a venir consecuencias económicas, van a venir consecuencias, no creo que multas económicas, aunque algunas veces los fallos de la Corte de Justicia en algunas situaciones internacionales, en algunos conflictos internacionales, como por ejemplo en algún momento hubo entre Irán, Afganistán y Estados Unidos, hubo pago o se exigió pago de indemnizaciones, pero luego se llegaron a otros acuerdos. En fin, historia. Y así. Otra cosa muy importante, quienes van a sufrir el golpe directo y quienes ya lo están sufriendo son los migrantes ecuatorianos en México, porque dado que México es el país ofendido, algunos migrantes en redes sociales, algunos migrantes ecuatorianos ya dieron aviso a través de sus redes sociales de que están siendo víctimas de insultos, de malos tratos, de tratos denigrantes, porque supuestamente los mexicanos dicen que ahora los ecuatorianos somos traidores y que no nos quieren allá y que prácticamente somos repudiables. Entonces, si se dan cuenta, estamos dimensionando un poco, ¿no? Que una persona en el gobierno hace una cagada, pero quien paga es el de abajo, no es el pueblo. Asimismo también como las personas que salen a favor de los exgobernantes o de las personas que tienen un pasado judicial, ¿cómo salen golpeando platos, ollas, con cucharas, con bombos, con platillos y todo eso afuera a defenderlos? Esas personas, y es un consejo para todos, ¿no? Esas personas, esos actores políticos tienen una agenda propia. Y créanme, con el dolor del alma para las personas que son muy fanáticas de ellos, usted no está dentro de la agenda de ellos. Posiblemente hagan un maquillaje o utilicen el mismo discurso de que hay que recuperar la patria y de que los corruptos siempre fueron ellos, pero créanme, que todas las personas que están siendo perseguidas por la justicia no necesariamente son los corruptos que están ahora o que han estado en el gobierno pasado o que han estado en los gobiernos anteriores que no eran de izquierda.
De hecho, la mayoría son los de izquierda los que están siendo perseguidos, y no creo que por progresistas. Hay pruebas. Se las dejo ahí. En fin, Jorge Glass está en la roca. Otra vez, aparentemente ha estado... ya ha mejorado. Ojo, los servicios consulares para los mexicanos en Ecuador van a seguir activos, asimismo como los servicios consulares de los ecuatorianos que están en México también siguen activos. Igual, los gobiernos son responsables de sus ciudadanos en otros estados, en otros países, en otros territorios. A pesar de que en este momento hay diferencias entre los países, igual la protección a los migrantes, tanto mexicanos como ecuatorianos, va a seguir existiendo. Así que, por favor, si quieren informarse o quieren leer acerca de estas noticias, de los estatus migratorios, de lo que usted tiene que hacer, procesos consulares, todo eso, visita las páginas oficiales de cada uno de sus países para que tenga la información correcta. No crean las cadenas de redes sociales. Si recibe un WhatsApp, si recibe un tweet de X o algo así, no sé cómo se llama, o alguna información a través de Facebook, no la crea. Vaya a los canales reales, oficiales, para que sepa cómo protegerse en este momento de tensión internacional. Veamos qué es lo que va a pasar de aquí hasta el día de mañana o pasado mañana. Además, esperamos que hayan disfrutado del reestreno de Huevos Fritos. De ahora en adelante, todo va a cambiar aquí en Armonía TV. Nos vemos. Cuando tengas problemas legales y requieras los servicios profesionales de un abogado, hay varios aspectos que debes considerar para la mejor defensa de tus intereses. Experiencia, capacidad, preparación académica, confianza, honestidad y seguridad. Todo eso lo encuentras aquí. Deja tus problemas legales en nuestras manos. Estudio Jurídico Rosero y Asociados.